Hola, estamos hoy nuevamente desde el Centro de Diabetes y Obesidad MIM, con el fin de, sobre todo, hacer mucha referencia a la parte de qué pasa con la resistencia a la insulina, que es muy importante. Y tenemos muchos pacientes con resistencia a la insulina que pueden evitar hacer una diabetes, que ya sí es una patología que es irreversible. Entonces, vamos a hablar un poco. Paciente normal, normoglucemia. Este sería el páncreas. Con sus células beta que producen insulina. Las células beta son las productoras de insulina. Aquí tenemos la molécula de insulina, vamos a poner que es así. La glucosa, las cuales la insulina va a tomar esa glucosa que comemos y la va a llevar adentro de la célula. El núcleo quedó un poco grande. Adentro de la célula, pero ¿cómo penetran? Por medio de un receptor para insulina. Este receptor, esta molécula de insulina toma esta glucosa y la lleva a este receptor para poder ingresar a las células de tejido musculoesquelético, adiposo, que son los que más necesitamos tener reservas de glucosa para que podamos tener energía y podamos tener una corporalidad bien. ¿Qué pasa con el paciente con resistencia a la insulina? Tenemos estas mismas células beta que producen insulina, pero como hay una resistencia aquí al ingreso, en la resistencia a la insulina tenemos un daño en el receptor de los tejidos musculoesqueléticos, tejido adiposo, para asimilar esa insulina. ¿Y qué pasa con las células beta? Al ellas saber que están en resistencia, van a incrementar la cantidad de insulina y hay una hiperinsulinemia, pero al mismo tiempo esa hiperinsulinemia es contraproducente porque hace otros daños, pero también tenemos una hiperglucemia. La glucosa va a estar en exceso porque no alcanza a ser penetrada a ese receptor para poder ingresar a las células a donde debe estar, y quedan en toda la periferia de la sangre elevada porque la insulina no está llegando a hacer su trabajo bien, porque no lleva las células de glucosa, no lleva la glucosa hacia adentro de esos tejidos que se necesitan. Entonces, tenemos un exceso de insulina que está siendo contraproducente, tenemos un exceso de glucosa y decimos que el paciente está en resistencia a la insulina, y tenemos unas células betas que están trabajando a marcha forzada por resolver la resistencia a la que está sometida. Es como cuando uno corre, llega un momento que se cansa, estas células betas se van agotando. ¿Qué es lo que pasa en el paciente con diabetes? En el paciente con diabetes trabajaron tanto las células betas para sacar más insulina, para poder resolver esa resistencia que está teniendo para hacer su trabajo bien, que terminan agotándose y terminan haciendo apoptosis muchas de estas células. Por eso nuestros pacientes diabéticos, cuando se hacen diabéticos, tienen los diabéticos tipo 2 sobre todo, tienen alguna reserva mínima de insulina y se pueden manejar con medicamentos vía oral al inicio, mientras la reserva esté ahí. Cuando esta reserva se agota, ya tocaría tratamiento con insulina sí o sí. Tenemos la célula. ¿Y qué pasa con el paciente diabético? La resistencia está produciendo insulina, pero ya muy poca, porque las células beta se agotaron y la cantidad de insulina ya no puede ser suficiente.
Al inicio resolvía el problema y podía de pronto cubrir un poco, pero ya después de un tiempo la cantidad de insulina se agotó también y fue muy poco, y la glucosa va a quedar todavía más exceso de glucosa por fuera, y es cuando empezamos a tener alteraciones en las glicemias en ayunas en el paciente. Acá pues, en la resistencia a la insulina podemos tener alteraciones en las glicemias postprandiales, que son las de después de alimento, que son inicialmente las que se alteran, pero cuando el paciente ya pasa a ser diabético, ya vemos alteraciones a nivel de la glucosa en ayunas, y es cuando decimos que nuestro paciente tiene diabetes. ¿Por qué esto y por qué estamos hablando hoy de resistencia a la insulina y de diabetes? Porque hay muchos pacientes con resistencia a la insulina que están en la calle caminando como si no tuvieran algo importante, y queremos alertarlos porque la resistencia a la insulina puede ser reversible, pero la diabetes no. Y no esperen a dar el paso a la diabetes para empezar a tratarse. El paciente con resistencia a la insulina debe ser tratado desde el principio, y tenemos señas que nos manifiestan que el paciente puede estar ya en un problema serio de resistencia, como es la cantosis nígrica, que le hemos manifestado en algunas otras charlas. Pacientes con sobrepeso, la gran parte, casi que el 80%, 90% de los pacientes con sobrepeso tienen resistencia a la insulina ya marcada, con excepción algunos casos metabólicos que son muy raros e infrecuentes, que son los obesos metabólicamente sanos. Entonces, por favor, pacientes, si tienes una alteración, si tienes coloraciones, hipercoloración a nivel del cuello, los nudillos de los dedos, los codos que me marquen como resistencia a la insulina, ponte en manos de expertas para que te estudien y te den un manejo adecuado con cambios en el estilo de vida, y prevengas una diabetes que sí es total.